Hay momentos en la maternidad que nadie nos advierte, que nos preparan para el embarazo, para el parto, para las desveladas, los primeros pasos, para el primer día de escuela, pero casi nadie nos habla de ese momento en el que miras a tu hijo o hija y piensas, algo cambió. No es de un día para otro, simplemente deja de buscarte con la misma emoción, con la misma intensidad, empieza a querer más privacidad, cuestiona lo que antes aceptaba sin problema o prefiere estar con su música o en su cuarto, sus respuestas empiezan a cambiar, su forma de expresar cariño también. Eso me pasó hace poco con Mila, que justo acaba de cumplir 12 años. De un día que yo le pregunté que cómo la había en la escuela, simplemente contestó bien. Hay momentos en donde prefiere estar con su música, donde está muy callada, y de pronto yo me encontré con esa pregunta de si me está perdiendo la confianza. Con el tiempo entendí que no era eso, era que estaba empezando a construir su propio espacio y eso también es sano y es normal. Entonces aparece una pregunta que muchas mamás y papás nos hacemos en silencio: ¿qué le está pasando a mi hijo? Algunas personas responden muy rápido: ay, son las hormonas. Y sí, las hormonas tienen un papel súper importante en la pubertad, pero querer reducir todos los cambios a las hormonas sería como querer explicar una tormenta diciendo únicamente que empezó a llover. Hay mucho más sucediendo. Nuestros hijos están viviendo cambios físicos, sí, pero también cambios neurológicos, cambios emocionales, sociales y de identidad. Empiezan a preguntarse quiénes son sin mamá y papá, a buscar más autonomía, a construir sus propias opiniones y a probar los límites. Muchas veces todos esos cambios que son esperados dentro del desarrollo, nosotros los interpretamos como una señal de que algo anda mal, o peor aún, una señal de que estamos perdiendo a nuestros hijos. Y quiero decirte algo que ojalá a mí me hubieran dicho, o que incluso a nuestros papás les hubieran dicho: tu hijo no está dejando de necesitarte, está aprendiendo a necesitarte de una manera diferente. Pues cuando escuché esta idea por primera vez, muchas cosas empezaron a acomodarse dentro de mí, porque entonces pude entender que el problema no era que mi hijo estuviera creciendo, el problema es que yo seguía esperando relacionarme con él como cuando era pequeña. Y ahí descubrí algo que cambió por completo la forma de mirar esta etapa. Ellos cambian, nosotros también necesitamos cambiar a la par de ellos. Piénsalo un momento. Cuando eran bebés, aprendimos a darles de comer, crecieron un poco y tuvimos que cambiar esa forma de alimentación. Cambiamos su comida, su ropa, sus juguetes, sus rutinas, todo fue adaptándose conforme crecían. Y eso nos parecía completamente normal. Lo curioso es que en esta etapa no nos ponemos a pensar qué tipo de papás necesitan nuestros hijos. Seguimos esperando las mismas respuestas, la misma cercanía, la misma forma de demostrar afecto, con la misma forma de hacerlo de nosotros. Entonces buscamos que ellos se adapten a lo que nosotros estamos buscando, cuando ellos en realidad ya están necesitando otra versión de nosotros. Piénsalo así. Antes tal vez preguntabas cómo te fue y nos contaban con un lujo de detalles todo lo que les había pasado, santo y seña de lo que les había pasado en el día. Ahora quizá esa misma pregunta directa y de frente hace que se cierren en seco. Si la hacemos mientras vamos manejando, mientras lavan los trastes juntos, sin mirarse directamente a los ojos, muchas veces se puede abrir esa conversación. No es que ya no quiera hablar contigo, es que necesito otra forma de hacerlo. Y aquí quiero detenerme en algo, creo que es muy importante. Cambiar no significa dejar de poner límites, no significa entonces ser permisivos, no significa que entonces me tengo que convertir en el mejor amigo de mi hijo. Significa comprender que cada etapa necesita una forma distinta de acompañarnos. Un niño pequeño necesita una presencia muy diferente a la que necesita un adolescente, un preadolescente. Y un adolescente necesitará algo diferente otra vez, no porque necesiten menos, sino porque nos necesitan de otra manera. Hay una línea de investigación muy interesante de la doctora Carol Reed sobre bienestar psicológico y transiciones familiares, que muestra algo que me parece profundamente humano. Muchas mamás experimentan una mezcla de orgullo y tristeza cuando sus hijos entran en la preadolescencia. Por un lado se sienten felices de verlos crecer, por otro viven una sensación de pérdida difícil de explicar. No porque hayan dejado de amar a sus hijos o porque quieran que se queden chiquitos, sino porque el rol de cuidadora total empieza a transformarse. Cuando leí esto sentí mucha paz, porque entendí que ese nudo en la garganta que tantas mamás tenemos y describimos no significa que estemos haciendo algo mal. Muchas veces solo significa cuánto amamos a nuestros hijos. Podemos sentir orgullo y al mismo tiempo tristeza por una etapa que termina. Una emoción no cancela la otra, las dos pueden convivir y ambas son muy válidas. Uno de los mayores regalos que podemos hacerle a nuestros hijos e hijas es dejar de pelear con el cambio, porque el cambio va a llegar con o sin nuestro permiso. La pregunta será otra: ¿cómo queremos vivirlo? ¿Desde el miedo, desde la comprensión? Yo elijo la comprensión, porque cuando comprendemos lo que está pasando, entonces dejamos de reaccionar desde el miedo. Empezamos a escuchar más, a observar más, a confiar más, y entonces cambia algo muy importante. No cambia a nuestro hijo o nuestra hija, cambia la forma de acompañarlo. Y cuando cambia nuestra manera de acompañarlo, muchas veces cambia también la dinámica de toda la familia. Y quiero dejarte algo muy concreto, porque sé que entender esto en teoría es una cosa, pero vivirlo un martes por la tarde, cuando ya tu hijo nos hizo ojitos de huevo cocido con un no sé, es otra muy distinta. Primero,
No midas la conexión por la cantidad de cosas que te cuenta. Habrá días en los que hablará mucho y habrá otros días en los que necesita procesar todo lo que siente antes de ponerlo en sus palabras. El silencio no significa distancia. La segunda, aprovecha todos los momentos cotidianos. Muchas de las conversaciones importantes no ocurren frente a frente, ocurren mientras estamos preparando la cena, mientras vamos en el coche, mientras paseamos el perro o haciendo cualquier actividad juntos. Compartir un momento puede abrir más puertas que hacer muchas preguntas en un solo momento. Y tercero, sigue estando disponible. Aunque ese día parezca que no necesita hablar, aunque te responda con pocas palabras, aunque sienta que ya no te busca igual, tu presencia constante, respetuosa y sin invadir es la que le recuerda que tiene un lugar seguro al que puede volver cuando lo necesite. Porque ser un puerto seguro no significa tener siempre a nuestros hijos cerca. Significa que ellos sepan que cuando necesiten regresar, ahí vamos a estar. Eso para mí es ser un puerto seguro, un lugar no que retiene, sino un lugar que siempre se puede regresar. Y quizás sea una de las tareas más difíciles y más hermosas de la maternidad y la paternidad, aceptar que nuestros hijos crecerán y decidir crecer con ellos. Antes de irme, quiero dejarte una invitación. Si algo de esto te acompañó, si en algún momento pensaste en tu propio hijo o hija mientras me escuchabas, entonces este episodio ya cumplió su propósito. Si quieres contarme en qué etapa está tu hijo o hija ahora mismo, me encantará leerte y saber qué resonó contigo. Y si conoces a una mamá o papá que esté viviendo este cambio ahora mismo y que se siente un poco perdido, compártele el episodio. A veces lo único que necesitamos es saber que no somos los únicos a los que nos está pasando. Gracias por abrirme un espacio en tus conversaciones internas. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alma de Conecta tu Emoción.